No podéis tomar alcohol o cerveza, pero de forma sutil, de forma este, con jiribilla, ¿no? Con esa, con esa doble intención. Así que no podéis. Pero si no es malo, ¿sabéis que, ¿sabéis que es bueno para los riñones? Bueno, digo, es verdad, es verdad. Bueno, pero tiene una, una doble intención. Eh, y de cosas más fuertes. ¿Y sabéis que el, el sexo antes del matrimonio, pero si no es malo, es para que se conozcan? O cosas como, ah, no vayas al templo, pues digo, puedes estar en la casa. Además, tu cuerpo necesita descansar. Y cosas así, pequeños detalles que ustedes pueden ir aplicando a su vida. Depende depende de cada uno de ustedes si quieren escuchar esas vocecitas que son mentira. Todo lo que he dicho, estos tres ejemplos que puse, y pueden ser más, son mentira. Son mentira porque tienen la intención y tienen el objetivo de separarnos con astucia. Ese tipo de palabras, ese tipo de frases tratan de separarnos de ese plan perfecto y del propósito que tiene Dios para nosotros. A través de toda la historia, el propósito del maligno es separar y atacar justamente algo que es muy importante, que es el núcleo de nuestra sociedad, y esto es la familia. Y es que atacando esta parte muy importante, pues se destruye todo, se destruye una escuela, y ejemplos como Connecticut, ¿sí se acuerdan de eso, no? Es muy reciente, son hace 2 semanas, de la matanza de estos niños. Lo de Oslo en Noruega, y son ejemplos, y puedo dar más ejemplos en donde si se ataca ese núcleo más importante que instituyó Dios desde el Génesis, que es el matrimonio, que es la familia, todo se pierde. Se pierde el gobierno, se pierden los estados, los municipios, la nación, el mundo. Es por ahí es por ahí con esas vocecitas, donde el propósito es separar. Sin embargo, hay esperanza en Dios. Ese mal comienzo a causa del hombre tiene un final bueno, por gracia y misericordia de Dios, no por nosotros. Nosotros nos encargamos de destruir, de arruinar ese plan perfecto. Y para eso vayamos a Romanos 5:12. Dice, hay algo para Dios, cosa difícil. Pero vayamos a Romanos 5:12. Y veamos cómo Dios se encarga de restaurar lo que el humano ha destruido. Dice, si quieren sigan con su vista. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a detenernos ahí. Lo que el maligno nos dijo es, no moriréis. Y aquí está claro aquí está diciendo claramente, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos. Y aquí dice que por un hombre y por el pecado pasó a la muerte. Por el pecado tenemos muerte. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Por donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron por los muchos, abundaron mucho más
Mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dios se encargó de restaurar eso que se había perdido. Ciertamente el pecado entró por un hombre y por un hombre también entró la restauración. Dios envió a su Hijo Jesucristo para restaurar lo que se había perdido, para volver a unir, para volver a integrarnos a esa comunidad, a esa sociedad. Y me refiero a esa comunidad porque desde Génesis vemos que habla en plural: hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Es integrar, estar en comunión, los humanos, Dios con el hombre. Y esa es la primera historia. La primera historia de un mal inicio y un buen final. Y que es la historia de nuestra vida. Porque es Dios quien se encarga siempre de. Dios nos amó primero. Es Dios que nos creó. Es Dios quien nos creó y es Dios mismo el que desciende no despojándose de la gloria, envía a su Hijo Jesucristo. Vayamos ahora sí a la segunda historia, Génesis capítulo 18. Génesis 18. Y dice el versículo 1: Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Saben? Me gustan mucho los detalles. En todas las historias de la Biblia, en todas hay muchos detalles. Y esos detalles están creados, están puestos ahí por un propósito. Para que no, lo decía el pastor en la mañana, para que no pensemos por algún momento en que, me voy a referir a una historia de David y Goliat, en que David pudo con Goliat porque David era muy fuerte, o porque David podía, o porque era un gran guerrero. No, Dios utilizó justamente al más pequeño de esos 5 hermanos. Él fue quien lo levantó a David y utilizó a David para vencer a un gigante. Y ese es un ejemplo muy claro, pero todas las historias están así. Que nos demos cuenta que es la gracia de Dios manifestándose en la debilidad del humano. Y me acuerdo de 2 Corintios 12:9: Bástate de mi gracia, que mi poder se perfeccione en tu debilidad, en mi debilidad. Por tanto me gloriaré en la debilidad, para que el poder de Dios esté en mí. Y bueno, también saben, me gusta mucho la numerología. En la Biblia está llena de numerologías. Está llena. ¿Por qué creen que son 12 tribus? ¿Por qué son 12 apóstoles? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué 7? Porque me encanta la numerología. Y bueno, hay muchos detalles en este pasaje. Y bueno, acá hay 3. Llegan 3 personas, ángeles, a la casa de Abraham, y le dicen que su esposa, Sarai, va a tener un hijo. Y aquí viene el mal comienzo. En la mañana lo veíamos. El mal comienzo es cuando Sara, de hecho era Sarai antes de eso, Sarai trata de ayudar a Dios, y para esto le da a Abraham a Agar, a su sierva, para tener un hijo. Estos varones habían anunciado, estos ángeles habían anunciado que Sara iba a tener un hijo.
Y de ese hijo, bueno, la descendencia que ya conocemos de toda Israel. Sin embargo, estamos aquí viendo algo que en la historia está puesto para que nosotros no cometamos ese error, es decir, desobedecer. Si Dios tiene un propósito para ti y Dios te dio una promesa, Dios la va a cumplir. Y muchas veces queremos ayudar a Dios, como lo hizo Sara. Pues es que se está tardando, ya es mucho tiempo. Entonces, pues que vaya con Agar. Y ese mal comienzo ocasiona algo terrible. En la historia pasada fue algo terrible. El hecho del egoísmo de Adán y Eva por querer ser igual a Dios para tener y desobedecer y comer del fruto, fue algo terrible, tan terrible que bueno, ahora pues estamos en esas consecuencias. Dios restaura. En este caso, fue algo terrible también. Las consecuencias de esa desobediencia las estamos viviendo hasta el día de hoy en la actualidad. Y es que, ¿estás grabando para internet, Abdel? Ok, bueno, la vez pasada me llegaron unos inbox de ¿por qué estás hablando acerca de los musulmanes? Y es que yo les comentaba la vez pasada acerca de que tenía una amistad, una muy buena amiga musulmana. Y bueno, esta vez iba yo a decir, pero lo diré, no he dicho nada malo. Y la vez pasada tampoco dije nada malo acerca de ellos. Pero no es oculto. No es para nada oculto, porque digo, están las noticias, lo que voy a decir. La guerra que existe actualmente entre todo el pueblo árabe y el pueblo judío. No es oculto. Y son las consecuencias de esto, las consecuencias de la desobediencia. Tampoco es oculto y si se está grabando también lo van a escuchar. Tampoco es oculto esa eh, ¿cómo decirlo? Que no se escuche tan feo. Ese odio, no, ¿cómo decirlo para que no se escuche tan feo? Eh, Conflicto. No es tampoco algo que no se vea, existe. Y eso, yo les pregunto, ¿creen que eso es lo que Dios quiere? ¿Creen que Dios quiere realmente una guerra entre un pueblo y otro? Somos nosotros, es la desobediencia del ser humano quien crea ese tipo. ¿De dónde viene el odio? ¿De dónde viene la envidia? ¿De dónde viene la codicia? El enojo. ¿De dónde viene todo eso? Ayer lo veíamos. ¿De dónde? Del egoísmo. Nuevamente, de la transgresión de la ley, del pecado. Y bueno, continuemos con la historia, porque si no, les dije que esta vez no iba a ser tan corto como siempre. Existe realmente esa consecuencia. Lo estamos viviendo con las guerras que existen actualmente. Y me llama mucho la atención. ¿Han visto el mapa de Israel? Israel está así. Y alrededor, así, por todos lados, los descendientes de Agar, los descendientes de Agar, los descendientes de Ismael. Y Dios cumple las promesas. Porque se cumplió lo que los ángeles estaban diciendo aquí en el versículo 2 del capítulo 18 de Génesis. Sara, a pesar de lo que ya conocemos de la edad, de esos 90 años que tenía, de que era estéril, Sara pudo concebir a Isaac, que significa risa,
Porque ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y esto de según el tiempo de la vida no es sino según la voluntad de Dios, según los tiempos de Dios. Eh, Actualmente, quiero continuar con la historia. Vayamos a Génesis capítulo 22. ¿Qué pasa, eh, ¿Qué pasa en Génesis capítulo 22? Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Esto es muy importante. Dice, y voy a resaltar, no quiero extenderme, no quiero leer todo el capítulo, no, me tardaría demasiado, porque ya además, y ya conocemos la historia de cuando Abraham ordena que sacrifique a su único hijo, Isaac, al hijo de la promesa, a ese que tanto habían esperado, 25 años después de que le habían dicho a Sara que iba a tener a Isaac. Y dice el versículo 4, vayamos al versículo 4, por favor. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hasta ahí. Me llama la atención mucho esto, al tercer día. ¿Se acuerdan que les dije que me encanta la numerología? ¿A qué nos refiere esto? Cuando, bueno, vamos a hacer un poquito de contexto acerca de esta historia. Dios ordena a Abraham que vaya y sacrifique a Isaac. Y Abraham obedeció. Fue con sus dos siervos, enalbardó su asno, es decir que agarró el asno y puso toda la leña y todo lo que necesitaba para el sacrificio. Por ahí, no sé, quizá un hacha, no sé, un cuchillo, un cuchillo, porque un cuchillo. Y todo lo necesario para el sacrificio. Toma a los dos siervos, toma a su hijo Isaac, el asno ya enalbardado, y se van durante 3 días. Durante 3 días ve un lugar a lo lejos. Es decir, al tercer día fue y subieron a la montaña y les dice a los siervos, por favor, es que era bien muy correcto. Perdón, olviden eso. Quédense un momento y el muchacho y yo iremos a alabar. Interesante. No dice, lo iré a sacrificar. No, a alabar. Porque en realidad era eso, ese sacrificio. Por eso decimos el sacrificio de alabanza. Y esto viene a mi mente del Salmo 51. Que acerca de, al final, por aquí está, en el Salmo 51, dice que Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Esa es la alabanza realmente del corazón. Porque lo que sucedió con Abraham es de que estaba obedeciendo. El sacrificio que estaba haciendo ahí no era un sacrificio fácil, era su único hijo, era el hijo de la promesa, y aún así Abraham obedeció a Dios. Y estando ahí, ya a punto de sacrificar a su hijo, el ángel le dice, detente, conozco tu corazón, vayamos. Entonces, verso 12. Entonces, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En ese momento, Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, conoce el corazón de Abraham. Se dio cuenta que lo iba a hacer, que iba a sacrificar a su único hijo. Y le dijo, detente, no le hagas nada. A veces nosotros
traslademos esto a cada una de las áreas de nuestra vida. Nuestra vida entera debe ser una vida de alabanza a Dios, una vida de sacrificio en cada área. Es decir, que nuestro corazón, que Dios vea nuestro corazón, que nuestro corazón esté conforme a la voluntad de Dios, que sea conforme al de Él, que tengamos la mente de Cristo, que las cosas que hagamos estén dirigidas por Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que sea cada día un sacrificio vivo y santo. Lo vemos todo un año viendo Romanos 12. Y entonces, verso 13, y entonces alzó a Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y nuevamente un buen final. Hemos visto dos historias, un buen final aquí. Dios provee un carnero en vez de su hijo, en vez de Isaac, para que se hiciera el sacrificio. Y esto, por supuesto, nos refiere a muchos detalles en la vida de Jesús. Para empezar, lo del tercer día. Dios, a causa de nuestro pecado, Dios provee a Jesucristo. Perdón, se escucha feo esto, pero es la realidad. Dios provee a Jesucristo para hacer ese sacrificio en el Calvario en vez de nosotros. Nosotros, por nuestros pecados, por nuestra condición humana, lo único que merecemos es la muerte. Sin embargo, Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y en esa historia, Dios provee al carnero para que sea sacrificado en vez de Isaac. No quiero continuar más. Hay muchos detalles. Al tercer día resucitó Jesucristo entre los muertos. Dios provee siempre la salida. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Es por la gracia y la misericordia de Dios que es quien nuevamente vemos que Él nos busca, que Él provee, que Él restaura. Y me gusta mucho, y quiero terminar con esto. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Nada. Dios va a restaurar nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto y Dios va a hacer cumplir su propósito en nosotros. Dios les bendiga.